Yo quería partir primero, antes de mostrar unas láminas, que voy a ver si me funciona esto, porque lo acabo de comprar ayer. Eh, Quería comenzar diciendo algo acerca de una de las preguntas que uno de los colegas, Eduardo, no me acuerdo bien el nombre, hizo, ¿no es cierto?, de qué relación había entre esta manera de enfrentar o de desarrollar herramientas para el modelamiento estructural y en particular lo que se llama la literatura, ¿no es cierto?, de los modelos gráficos, los graphical models. Ahí hay un montón de literatura y gente que continúa desarrollando esto. Y yo dije algo que me gustaría ilustrar, a ver si esta cosa que tengo acá me va a funcionar. Espero que sí. Déjenme ver que yo esté todo... escogí el lápiz, qué sé yo. A ver, miren, y así aprovecho porque a veces no me alcanza toda la energía para hacer todas las láminas que quisiera, digamos. Aquí la primera cosa que quiero enfatizar de la definición de independencia condicional es la siguiente. Nosotros hemos dado una definición, a ver si puedo escribir ahora, ¿no? Hemos dado una definición, nosotros tenemos variables aleatorias, por ejemplo, no sé si... yo tengo que bajar aquí. Perdona. Ya tenemos variables aleatorias, no estoy muy acostumbrado a esto todavía. 3 variables aleatorias, por ejemplo, definidas sobre un mismo espacio de probabilidad. Y hemos dicho que hemos definido esto, X independiente de Y condicionalmente a Z. ¿No es cierto? Y hemos dicho que eso significa que, por ejemplo, la distribución de X como una función de Y y Z, ¿no es cierto? Eso depende de solamente queda como una función de z. O equivalentemente, ¿no es cierto?, la distribución de y condicionalmente a x, z, solo es una función de z. Eso significa la independencia condicional y la hemos definido de esa manera. Yo no sé si esto lo puedo sacar, borrar, bueno, voy a ver. Pero la verdad es que, bueno, y también hemos usado, digamos, otra expresión, déjeme borrar estas cuestiones aquí, vamos a salir más rápido así, ¿no es cierto? Hemos dicho otra manera, lo hemos escrito así, hemos dicho la esperanza, y aquí, insisto, de cualquier función de x condicionalmente a y, z, eso es la esperanza de cualquier función de x condicionalmente a z. Esto es cualquier función de x. ¿Ya? No es solamente una función en particular, sino que son muchas funciones de x. ¿Ya? Pero cuando uno quiere ver la definición formal, de donde todo esto viene y la manera entre heurística y semiformal que le hemos explicado, es la siguiente. Miren, nosotros tenemos un espacio de probabilidad que vamos a dejar fijo acá, a ver si me resultan las letras. Este va a ser nuestro espacio de probabilidad, ¿ya? Recuerden que esto de aquí es la clase donde están todos los eventos de interés, o como se le llama, eventos aleatorios. Y uno puede mirar las variables aleatorias, y yo eso hemos enfatizado harto, y hoy día lo voy a utilizar bastante, creo yo. Hemos visto las variables aleatorias como particiones. Lo que ocurre es que uno toma el conjunto, el espacio muestral M, esta M que no es redonda, ¿no es cierto? Y uno puede inducir aquí, por ejemplo, esa partición, esos 3 números de ahí, esos 3 conjuntos de ahí, y eso es una variable aleatoria, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo que hemos dado, que yo he repetido varias veces, que ahora tengo esta cuestión que la puedo dibujar, nosotros podemos tener, por ejemplo, vamos a tirar, qué sé yo, tengo una variable aleatoria que me dice, que me va a señalar cuando yo tiro 3 monedas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí no sé, la primera coordenada, la segunda coordenada, la tercera coordenada, y estas cosas se supone que toman valores en 0, 1 al cubo, ¿no es cierto? Porque aquí tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Supongo que 0 es cara y 1 es 6, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy y me defino la variable aleatoria, por ejemplo, y, que va a ser simplemente la suma de estas 3 variables aleatorias, de estas 3 coordenadas que también son variables aleatorias.
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Yo, el espacio muestral que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es 0,1 al cubo, ¿ya? Si quieren hacemos una analogía o identificamos la cara con el 0 y el sello con el 1. Entonces, fíjense, uno dice, a ver, yo quiero mirar cuál es la preimagen de 0, de sumar 0. Y la preimagen de sumar 0 va a ser 0, 0, 0. Si yo quiero la preimagen de sumar 1, la preimagen, bueno, aquí en realidad debería ser un conjunto, que tengo el conjunto, va a ser 1, 0, 0, puede ser 0, 1, 0, o puede ser 0, 0, 1. Si quiero la preimagen del 2, este va a ser, a ver si me alcanza aquí, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, y yo creo que me falta alguna aquí, creo que no. ¿Ya? Y, alguien está haciendo una pregunta, creo. Eh, hay una manita. Ah, ya. Okay. Me están dando ahí tips para aprender a usar esta cosa. Y si yo, si yo quiero la preimagen del 3, simplemente va a ser 1, 1, 1. Entonces, fíjense, estos tres conjuntos, este, y estos cuatro conjuntos, es una partición del espacio muestral de todos los tríos que tienen valores 0 o 1. Entonces tomamos el espacio muestral y lo particionamos en cuatro conjuntos, porque no hay elementos comunes entre ellos, y si hacemos la unión de todo ello, obtenemos todos los conjuntos. Eso es importante porque eh, lo que estamos haciendo es que una variable aleatoria es una partición. ¿Ya? Y entonces, a ver, vamos a ver aquí, yo no sé si lo puedo borrar de una, y entonces lo que, para poder, no, mejor pongo una nueva estrategia. Y entonces lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es lo siguiente, fíjense, nosotros comenzamos con un espacio aquí, más abajo, con un espacio de probabilidad, ¿ah? Defino una variable aleatoria y, que va a ser una función y que va a llevar a alguna parte, no importa, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo, lo que describí fue, aquí, bueno, aquí tenía en realidad el conjunto de 0, 1, 2 y 3, que eran las sumas, etcétera, no importa. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente escribiendo las preimágenes, la preimagen del 0, la preimagen del 1, etcétera, y eso yo lo quiero llamar con una letra redonda Y. Yo, Y va a ser simplemente todos los conjuntos de esta partición, estos cuatro conjuntos de R. Eso es lo que hacemos cuando hacemos variables aleatorias. Yo sé que típicamente nos preocupamos mucho en enfatizar los valores que toma la variable aleatoria, y la mayoría de los estadísticos piensa las cosas acá, pero recuerden que aquí está toda la información que a uno le interesa analizar. Y cuando defino una variable aleatoria, si bien es cierto tengo valores que son arbitrarios, yo voy a escogerlos de manera conveniente, la verdad es que estoy haciendo una partición aquí en él, que es esta de acá. Y entonces una variable aleatoria porque este evento de interés está contenido en M. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque, no sé qué es lo que voy a hacer acá. No sé si tengo que escoger millones de estas cosas para borrar acá. O ninguna de estas. Tengo unos apuntes que vamos, como dije el otro día, vamos a poner si a alguien le interesa mirar esto con mayor atención. Entonces, ¿para dónde voy? Que cuando tenemos un espacio de probabilidad, aquí abajo, MP, yo voy a tomar M1, M2, M3, contenidos en M. Técnicamente estas son sigmas álgebras, es decir, son cerradas bajo complementación, cerradas bajo uniones numerables. Heurísticamente son preimágenes de variables aleatorias, porque en el fondo estamos entendiendo que una variable aleatoria, así como hicimos cuando explicamos el teorema de probabilidades totales usando una partición que tenía tres conjuntos, C1, C2, C3, ¿se acuerdan? Entonces, heurísticamente puedo mirar estas subsigmas álgebras
contenidas en M como variables aleatorias si quieren, pero como variables aleatorias donde uno tiene todas las posibles transformaciones biyectivas de esa variable. ¿Qué significa todas las posibles transformaciones biyectivas de esa variable? Que yo puedo cambiar los valores que toma la variable aleatoria. Puedo tener valores 1, 2, 3, o pueden ser 10, 20, 30, lo que quieran. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la independencia condicional? La independencia condicional, la verdad es que técnicamente se define entre estos objetos que en el fondo, y por eso nosotros hemos insistido, hablamos de todas las posibles funciones de M1, todas las posibles funciones de M2, condicionalmente a todas las posibles funciones de M3. Entonces decimos que M1 es independiente de M2 condicionalmente a M3, y la definición es si solo si, por ejemplo, la esperanza de f condicionalmente a todas las funciones que puedo obtener combinando M2 y M3, eso es igual a la esperanza de f condicionalmente a M2, uy, perdón, cual, ups, cualquiera sea f una función M1, uno dice técnicamente M1 medible, lo que estamos diciendo es una función, si quieren, todas las posibles funciones de la variable aleatoria que generó la sigma algebra M1. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué este tecnicismo? Porque hay una manera interesante, hay algo interesante que uno puede hacer, voy a borrar acá, que no quiero tomar más ojos porque no sé cómo funciona esto. Borrar. El tecnicismo, que como les digo, la heurística es que uno tiene que pensar en todas las posibles funciones. El tecnicismo es el siguiente, y que no es algo técnico, y hoy día vamos a ver eso, que no es algo técnico. Eso no es una pedantería técnica, a eso me refiero. El tecnicismo es el siguiente, miren, lo que ocurre es que uno puede tomar tengo el conjunto de los eventos de interés, y uno tiene derecho, especialmente cuando hacemos probabilidades, qué sé yo, a poner adentro de esta clase de eventos los eventos que tienen probabilidad igual a 0 o probabilidad igual a 1. Y nosotros como estadístico, a pesar que la gran mayoría de las veces o lo olvidamos o no hay una reflexión al respecto, trabajamos con eso. Nosotros, por ejemplo, decimos, tiramos una moneda y muchas veces tomamos el promedio, decimos que el lanzamiento de las monedas son mutuamente independientes, y lo que estamos diciendo es el promedio, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, 1 sobre n, la suma con i de 1 a n, ¿no es cierto? De los x sub i, porque son 0 o 1, decimos esa cosa converge a la probabilidad de x igual 1, cualquiera sea el i, uy, la una cuestión que tiene que ser. Y decimos acá, usamos una expresión rara, decimos casi seguramente. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Nosotros estamos diciendo con eso que la probabilidad de un conjunto, de un evento que es este evento que está aquí, el límite, cuando n se va a infinito de este promedio, qué sé yo, es igual a esta probabilidad de aquí, ¿no es cierto? Estamos diciendo que ese evento, cerrar ahí, vale 1. O el complemento de ese evento, y si lo pongo ahí un distinto, vale 0. Entonces estamos considerando eventos de esta manera. Uno considera eventos de esta manera. De manera un poquito más profunda, cuando hablamos de una propiedad casi segura, es decir, de un evento de probabilidad 0,1, en términos, lo que estamos haciendo es que eso nos permite relacionar variables aleatorias con un parámetro, un número. Fíjense la profundidad de lo que tiene. O sea, aquí estoy trabajando en un espacio donde tengo puras funciones, aunque sean funciones simples, y aquí estoy trabajando con números reales. Y yo puedo ligar las dos cosas. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Que también puede sonar, bueno, a lo mejor es conocido, no sé. Entonces, ¿por qué digo eso? Borrar acá, a ver si me resulta bien esto. Digo esto por lo siguiente, porque ya voy a lo que quiero hablar de los graphical models. Digo esto por lo siguiente.
Nosotros partimos con un espacio de probabilidad, MNP, ahí está todo lo que nosotros se supone vamos a trabajar, y uno puede definir, voy a denotar así, M0, este va a ser un conjunto, va a ser el conjunto de todos los eventos medibles, por eso está en la M redonda, tal que su probabilidad vale 0 o 1. ¿Ya? Nosotros decimos que estos son los conjuntos nulos, así les llamamos nosotros, bueno, un conjunto de probabilidad 0. Por ejemplo, el vacío está acá, omega está acá, y si esto representara, como yo les decía, el ejemplo del lanzamiento de la moneda, bueno, aquí tendríamos todos esos límites estarían acá. Aquí hay mucha información, no es una cuestión que no sirva, aquí está todo lo que en estadística hacemos cuando hacemos estimación. Entonces, ahora voy al punto que quiero ver, déjeme, estoy tratando de ubicarme con esto. En la literatura de los graphical models, de los modelos gráficos, estos grafos, ¿no es cierto? La gente, yo no me acuerdo de todo lo del tema, pero la gente escribe grafos de esta manera, y bueno, a veces tienen direcciones o no, no me voy a arriesgar a poner las flechas porque me voy a equivocar, y la gente, por ejemplo, pone cosas de este estilo. Entonces, si me acuerdo de la interpretación, este grafo que está acá significa que X es independiente de Y, condicionalmente a Z, y la manera heurística en que se interpreta, uno dice lo que ocurre es que para pasar de X a Y necesito pasar por Z, entonces condiciono Z. Y así hay toda una sintaxis para poder representar independencias condicionales en términos de grafos o grafos en términos de independencias condicionales. ¿Ya? Entonces, en los grafos hay tienen propiedades, esto la gente le define unas propiedades, qué sé yo, y las propiedades coinciden con muchas de las propiedades. A ver, espera, vuelvo a decir, las propiedades las que en esa literatura se le atribuyen a los grafos, porque si quiere hablar de relaciones de dependencia, interrelaciones o causalidad, y hay muchas aplicaciones con eso, lo que la gente hace es que escribe las propiedades que nosotros deducimos de una definición de independencia condicional, las toman como axiomas. Y dicen esto es más o menos lo que ocurre con los grafos. Entonces, no sé, pues por ejemplo, ellos dicen cosas del estilo, dicen que uno puede tener X independiente de Y, bueno, este otro independiente, pongámosle una tilde abajo, ¿no es cierto? Condicionalmente Z, qué sé yo, pongámosle aquí una W, entonces eso va a implicar, no sé por qué es eso, va a implicar que X es independiente de Y, dado Z, W, con un montón de propiedades que nosotros las podemos demostrar o que se demuestran usando la definición de probabilidad condicional. Y hay una propiedad que tiene muchas aplicaciones y la propiedad se llama la propiedad de la intersección y se usa de esta manera. X1 independiente de X2 dado no sé por qué salta, dado X3 y X1 independiente de X3 dado X2, eso implica que X1 es independiente del par X2, X3. Eso se llama la propiedad de la intersección. Si lo pensamos en lo estadístico, uno podría decir, mire, yo tengo, si X1 solo depende de X3 y no depende de si X1 depende de X3 y no de X2, pero a la vez X1 depende de X2 pero no de X3, parece natural o intuitivo que X1 no dependa ni de X2 ni de X3. Uno no puede mirar esto, por ejemplo, en el sentido de un modelo markoviano. Entonces uno dice, bueno, si el estado 1, bueno, tengo aquí 1, 2 y 3, tengo la primera cosa de Markov, si yo cambiara las etiquetas o veo el proceso de otra manera, X1, X3, X2, otra hipótesis markoviana, y uno dice en realidad entonces que uno no puede depender de esos dos estados. Y eso se le llama, insisto, la propiedad de la intersección. ¿Ya?
También, para la gente que estudió estadística y aprendió todas estas cosas que al principio, que después siempre se dice que no, y es cierto, no tiene muchas aplicaciones, y estudió el primer teorema de Basú, también uno puede escribir el teorema de Basú usando estas dos cosas y uno concluiría algo que Basú de manera brillante se dio cuenta después que se había equivocado. Y ahí voy a tratar de explicar el porqué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando, y por eso metí todo esto en la sigma álgebra, ahora a ver para qué sirve, digamos, ¿no? Que no es, insisto, una pedantería técnica, sino que tiene una pequeña razón de ser. Y esto es lo que ocurre. Si ustedes tienen su espacio de probabilidad, no sé qué, bueno, aquí hay MMP, voy a tomar 3 subsigma álgebra y yo digo M1 es independiente de M2 condicionalmente M3 y M1 es independiente de M3 condicionalmente M2. Eso implica, se puede demostrar, y la verdad es que es fácil demostrarlo, que M1 es independiente del par M2 o M3, es la unión de sigma álgebra, pero no importa, considerémoslo como todas las funciones de M2 y M3, condicionalmente voy a tomar M1, ya voy a explicar lo que es esta barrita, simplemente lo estoy haciendo ahí, poniéndole todos los eventos de probabilidad 0,1, y lo voy a intersectar con M2, y le voy a poner la barrita a todos los eventos que son de probabilidad 0,1. ¿Ya? ¿Qué es lo que es M1? Simplemente M1 barrita, no otra cosa que tomar M1 y pegarle la M0 que yo les había dicho en su momento. Denme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que queda, voy a poner otro color, voy a aprovechar de jugar con esto, no sé. Queda condicionado a lo que uno puede llamar, fíjense, piensen esto de nuevo heurísticamente, si lo piensan heurísticamente, uno dice, mira, lo que yo tengo aquí esencialmente es todo lo que representa la variable aleatoria M1, todo lo que representa la variable aleatoria M2, casi seguramente porque tengo las barritas, y lo que tengo aquí en la intersección es lo que representa M1 y M2 a la vez. Es decir, heurísticamente podríamos pensar la información común que tengo M1 y M2. Entonces, cuando yo tengo estas dos condiciones acá, queda algo aquí. Queda algo aquí. Y hay un problema que se plantea y alguien lo pregunta de esta manera, a ver si puedo borrar rápidamente acá. Simplemente no quiero abrir muchas de esto. Entonces, por eso sirve escribirlo en términos con esta formalismo, porque en realidad, bueno, ya voy a decir que se puede hacer de la otra manera y uno puede llegar a escribirlo con variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿bajo qué condiciones? Espérense, ¿qué fue lo que puse yo aquí? Perdón, me equivoqué. Aquí debería ser, bueno, después te lo corrijo encima. ¿Dónde estoy? Aquí debería ser M3. Ya, eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno dice, bueno, ¿bajo qué condiciones M3 con una barra arriba, intersectado con M2 con una barra arriba, simplemente va a ser el M0? Eso es lo que la gente, uno se podría preguntar. Cuando uno, y con eso ya voy a terminar esta pequeña introducción, cuando uno considera que las variables aleatorias, voy a poner M1, M2 y M3, son discretas, estoy en un espacio de probabilidad finito discreto, bueno, por supuesto, finito,
Entonces voy a poner aquí x1, x2, x3, y yo considero que, que estas son tres variables aleatorias que están sobre un espacio finito discreto, no sé qué pasó ahí. Entonces, si el soporte de la distribución conjunta todo es positivo, o sea, no hay ningún cero en las tablas de contingencia, esta propiedad se tiene de manera automática. Y es fácil de mostrar. Si ustedes toman aquí un independiente x2, x3, dado x3, etc., es fácil probar eso. Pero cuando hay algunos ceros, y es una cosa fantástica, cuando hay algunos ceros, no es del todo claro, no es cierto siempre eso. O sea, yo podría tener, voy a poner aquí de nuevo el problema, aquí, entonces tenemos x1 independiente de x2 y x3, x1 independiente de x3 y x2, y yo quiero saber si puedo decir que x1 va a ser independiente de x2 y x3. Es decir, aquí yo no quiero que haga ya nada, voy a condicionar, quiero que quede solamente eventos de probabilidad 0,1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ustedes toman la tabla de contingencia, no sé por qué, de x2 y x3, ¿ya? Supónganse que tengo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 9 celdas, miran, el soporte son 9 puntos. Si en ese soporte ustedes tienen esta estructura, este va a ser un 0, este va a ser un 0, este va a ser un 0 y este va a ser un 0. O sea, tienen probabilidades positivas en estos 4 puntos y probabilidad positiva en este punto. Si uno tiene esa estructura, esta propiedad es falsa. En cambio, si en vez de que ese sea 0 es un punto que no es 0, que tiene probabilidad positiva, esta implicación es verdadera. ¿Ya? Y eso es interesante porque en tablas de contingencia, por ejemplo, cuando uno quiere manipular, como hemos tratado de mostrar con independencias condicionales algunas cosas, de repente uno dice, chuta, a veces pongo ceros estructurales. Ayer, ¿no es cierto?, cuando introducíamos un montón de hipótesis, uno va introduciendo ceros estructurales. Entonces, cuando yo ayer dije que los graphical models tienen cierta utilidad, pero a veces permiten demostrar teoremas falsos, a esto me refiero. O sea, hay un problema aquí que puede ser serio, digo. Nosotros, déjenme volver a compartir la pantalla, ¿dónde lo tengo aquí? Nosotros publicamos hace muchísimos años ya este artículo en la revista Sankey. Me acuerdo que una persona del grupo de matemáticas decía, no, la revista es mala, así que lo calificaron mal en un informe, pero nunca leyeron el paper, con Michel y Jean-Marie, y le llamamos información común ignorable, conjuntos nulos y el primer teorema de Basú. Ahí está todo explicado, están las referencias, qué sé yo, y están las demostraciones de del por qué uno puede, cómo uno puede caracterizar que estas sigma álgebras completadas tengan que ver con con la posición de los ceros. Voy a decir dos cosas más a propósito de esto, simplemente como complemento, y a veces hay gente valleciana que le interese discutir esto con nosotros. El hecho de que la sigma álgebra era propiedad, ¿ya? Esta propiedad, tengo aquí ¿no? Esta propiedad que está acá, el hecho de que, ¿ya? De que esto es la sigma, esto es simplemente los conjuntos de probabilidad 0,1, todos los conjuntos de probabilidad 0,1. Esto, si uno trabaja un poquito, se da cuenta que tiene que ver con la forma del soporte de la distribución de x2 y x3. Acuérdense que estoy diciendo x1 independiente de x2 dado x3, x1 independiente de x3 dado x2.
Esas son mis hipótesis. Entonces, esa condición, que se le llama medibilidad separable, tiene que ver con la forma del soporte. Y cuando uno tiene un soporte como esto, así, un cuadrado, fíjense que este evento, yo lo que estoy viendo, este cuadrado aquí, estoy haciendo la proyección sobre el espacio donde vive la variable aleatoria x1, ese evento es casi seguramente igual a este evento. ¿No es cierto? Porque tengo acá, ustedes pueden calcularlo, casi seguramente significa que la probabilidad de A1 triángulo B1 es igual a 0. Eso significa, o esa es la distancia que hay entre dos eventos para poder probar que son, perdón, todo esto tecnicismo, pero, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene esta forma, logra probar que hay ahí no se satisface la propiedad. En cambio, cuando uno tiene, o también, si uno puede tener un soporte como este, yo tengo aquí un conjunto que tiene probabilidad positiva, y después tengo una línea que, si estoy en R2, entonces puedo decir que tiene medida 0, pero bueno, puede tener probabilidad. También aquí, ¿no es cierto?, este evento de x1 es casi seguramente igual a este. Es decir, ¿qué significa que sean casi seguramente iguales? Significa que hay algo más que solamente los conjuntos de probabilidad 0 y 1 adentro de la intersección. Esta propiedad, después de muchos años, me acuerdo que Jean-Marie Roland había recibido como referí un artículo de unos italianos que resolvían un problema que había propuesto Diaconis, y lo interesante fue darse cuenta que esta propiedad de acá, bajo qué condiciones esta intersección se hace, digamos, la sigmagia de la trivial, tiene que ver con la ergodicidad de una cadena en un gipsante. Si uno toma el estado 1 y el estado 2 y hace, comillas, esta caracterización, entonces la cadena es ergódica. Recuerdo que con Jean-Marie que dejamos unas notas escritas, jamás las hemos escrito en látex, digamos, para probar esto en procesos de Dirichlet y qué sé yo. Bueno, yo cuando se la comentaba a algunos bayesianos conocidos acá en Chile o fuera, ellos decían, no, si está probado que el Gibbs, a ciertas condiciones con procesos de Dirichlet y cosas raras converge, así que no tiene mucho interés volver a mostrar una demostración alternativa. Bueno, y esas cosas están ahí guardadas, digamos, hace muchos años. Pero bueno, eso es lo que yo quería aclarar, por lo menos a qué me refería con esta posibilidad de poder demostrar cuestiones falsas. Ya, perdón lo largo, pero me parecía interesante. Entonces ahora lo que yo quiero hoy día es, voy a compartir la pantalla, vamos a hablar de lo bayesiano, y bueno, voy a tratar de hacer una introducción acá lo más simple posible para mostrar un poco qué es lo que vamos a entender por un modelo bayesiano. Quiero motivar la discusión y los ejemplos que voy a poner con el problema de identificación. Entonces voy a primero a mostrar esto, luego voy a mostrar un conjunto de láminas para poder explicar qué es un problema de identificación, y luego vamos a volver a lo bayesiano. Entonces primero déjenme hacer esto, que es una cosa bastante directa, ¿no? Yo voy a simplificar acá la notación, voy a considerar un modelo estadístico, aquí está la densidad, o si quieren la pueden leer como la probabilidad, poco importa, de X dado A o rayita A, y ya está en el espacio paramétrico, está en el modelo estadístico, y, ¿no es cierto?, la definición clásica, hay un montón de definiciones, pero ahí se puede probar que todas son equivalentes. La definición clásica de identificación de un parámetro es que si yo miro esto como una función de A, entonces si a cada A le asocio este número, esa función es una función inyectiva. ¿Ya? Y eso se dice, entonces eso es la identificabilidad. Ejemplos ridículos, fáciles, tengo una normal mu,1, y uno dice, claro, muy identificado porque la aplicación que a cada mu le asocia una normal mu,1 es inyectiva, claro, porque si tengo mu igual a 0, tengo una normal 0,1, si tengo mu igual a 1, una normal 1,1, y uno sabe que esas dos normales son distintas, entonces hay identificación.
Y uno dirá, bueno, perdón que ahora tengo que cambiar de lámina, y uno, entonces lo que yo quiero primero es hacer un énfasis, pero déjenme encontrar las láminas, perdón, acerca de, y uno dice, bueno, ¿qué lo que, ¿para qué sirve todo esto de, cuál es la relevancia de esta cuestión? Pues, si tenemos una, si tenemos una definición así, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué le ponemos tanto énfasis? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es partir hablando con un ejemplo que hemos desarrollado ya un montón de veces, especialmente con Jorge González, que es un problema de identificación. Voy a saltar algunas láminas rápido, pero van a estar completas para los que les interese volver sobre ella. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya hemos hablado harto de los problemas de estadística de la cuota Fisher, que me sigue pareciendo una buena manera de poder entender cómo uno puede tener tres compartimentos, tres problemas específicos de la estadística. ¿Ya? Y vuelvo a enfatizar permanentemente, y esto va a ser muy importante ahora que vamos a hablar de los bayesianos, yo entiendo que todos los estadísticos concordamos que la información relevante viene de las observaciones. Y algunos concordamos que las observaciones las combinamos con supuestos que la gran mayoría de las veces no los podemos testear empíricamente y eso nos permite sacar conclusiones. ¿Ya? Digo la mayoría porque alguna gente, a lo mejor después cuando uno pide explicaciones se aclara, pero esta manera de decir de que podemos sacar información de los datos así nomás, o conclusiones de los datos así nomás, sin supuesto, yo creo que uno tiene que revisar ese tipo de afirmaciones porque crea ilusiones de objetividad que no son reales nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene parámetros. De nuevo, insisto, lo que dijimos hace un par de días atrás, todos los modelos estadísticos tienen parámetros y la etiqueta de llamar modelos no paramétricos no es que no tengan parámetros, simplemente es que los parámetros son objetos matemáticos, si quieren, más complejos. Una distribución de probabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, bueno, lo que uno quiere es que yo me doy un parámetro y tengo una distribución de probabilidad. Cuando yo tengo toda la distribución de probabilidad en la mentalidad de Fisher, tengo todas las observaciones y lo que a uno le gustaría entonces es que este camino, ¿no es cierto?, yo me pueda devolver. De manera que yo pueda decir, como Fisher decía, que el parámetro me explique las características de esas observaciones. Por eso es que a nosotros los estadísticos no solamente nos interesa, usamos la probabilidad como una herramienta, pero nos interesan los parámetros. Después también vamos a mencionar algunas otras cosas que se dice en la estadística. Bueno, y ahí entonces están los tres problemas enunciados por Fisher, que sé yo, no voy a... Ahora, nosotros tenemos observaciones, ¿no es cierto?, de una población determinada, y lo que nosotros queremos es tratar de entenderlo, y cuando lo queremos entender, cuando hablamos de modelamiento estructural, uno dice lo que yo quiero de alguna manera hacer una descripción que es una descripción conceptual, o sea, que tiene sentido en una investigación. O sea, algo irónico que voy a decir, no sé, pues viene gente en nuestro país y toma datos y dice en realidad donde más contagios hay por esta cosa del COVID es en el metro. Bueno, en realidad no sé si hace falta hacer un estudio para hacer eso, digo, ya, pero eso no es demasiado conceptual, ni siquiera es conceptual, creo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno se puede hacer la siguiente pregunta. Uno dice, yo tengo unas observaciones, recogí observaciones o uso información que ya ha sido recolectada y yo hago una pregunta sobre las observaciones. Por ejemplo, tengo los test positivos del PCR y yo me pregunto por eh, la proporción de personas efectivamente enfermas, que no es lo mismo que, pues todos saben, no es lo mismo que la proporción de test positivos.
Entonces, cuando uno puede responder y decir, ¿eso qué significa en términos de modelamiento? Lo que yo quiero es saber si la proporción de efectivamente contagiados es un parámetro del modelo estadístico que describe los test positivos, porque es la información la única que tengo disponible. Por ejemplo, si es que eso tengo disponible. Cuando uno dice sí, estamos ok. Cuando uno dice no, tengo un problema de identificación. O sea, un problema de identificación tiene que ver con la interpretación que yo quiero sacar de los datos cuando quiero ir más allá de lo que los datos me presentan. Y aquí hay una expresión muy bonita de Havelmo, debería decir 1997. Voy a después corregir eso. Havelmo, que era una de estas personas que comenzó este movimiento que se le llamó después modelamiento estructural. Miren, a ver si logro traducir correctamente esta expresión, cómo él explica, este es un artículo donde él está contando un poco la experiencia de investigación que tuvo en los años 40, ¿no es cierto? ¿Cómo explica lo que ellos descubrieron? Porque el problema de identificación como problema estadístico no existía antes. Eso también es muy interesante verlo. Algunas veces lo hemos discutido en nuestro grupo, ¿no es cierto? Yo a veces les digo, tomemos, por ejemplo, el primer artículo, el libro de Thorsten, que es un psicólogo, sabía mucha matemática, y él escribe un libro que un bonito título que se llama Los vectores de la mente. Es lo que hoy día sería el análisis factorial. Y uno lee el libro y es muy interesante darse cuenta cómo él está escribiendo una fórmula, está usando pura álgebra lineal, si quieren, lo que muchos de ustedes probablemente conocen del análisis factorial, y de repente se da cuenta que hay algo raro, voy a decirlo así, y es un problema de identificación. Havelmo le ocurrió lo mismo. En el texto de 1944, nosotros está escribiendo los modelos, y si de repente se da cuenta que hay algo raro, una suerte de indeterminación. En el año 1949, Hurwitz hace una digresión del problema, define los problemas de identificación. En 1950, Koopmans y Ryerson publican ese artículo, bonito artículo en los Annals de Estadística Matemática que se llama Identificación de Características Estructurales. Y ellos dicen, cuando uno asume que las observaciones, ¿no es cierto?, han sido generadas por y usan, por supuesto, una metáfora, una estructura subyacente que puede que tenga sentido físico, biológico, psicológico, económico, entonces surge un nuevo problema. Ellos descubrieron un nuevo problema, el problema de identificación. Y miren cómo lo describe Havelmo, que hoy día, en esta vorágine de la ciencia de datos, lo explica. Dice, un tipo de problemas aparentemente paradójico, ¿no es cierto?, surgió y que tenía consecuencias como raras, intrincadas, para el éxito de la teoría económica. Aunque parezca extraño, el hecho es que si una teoría económica, una relación económica, es una buena teoría, verdadera o que se adecua a la realidad, puede que no sea posible cuantificarla usando los datos a partir de la teoría económica de la cual de cuya relación es parte. Esto es lo que se llama un problema de identificación. O sea, lo que está diciendo Havelmo es, yo puedo tener observaciones que asumo o que explico de acuerdo a una teoría. Él hace econometría, por eso habla de economía, pero puede ser psicológica, sociológica, lo que quieran. Y él dice, no puedo explicar la teoría, no puedo salvarla, no puedo decir si es buena o no, con los datos que tengo. Ese es un problema de identificación. Vamos a tratar de ser más claro en esto, porque tenemos un ejemplo.
esta es la citación de Kuhlman y Ryerson, la voy a saltar, qué sé yo. Entonces, bla, 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 unos ejemplitos, ustedes después lo pueden mirar, qué sé yo, ahí está la definición de identificación, también la voy a saltar. Dos citaciones que saco de, que también al que le interese, son puras viejos, ¿no es cierto? Los que citamos. Les recomiendo leer el artículo de Koopmans, 1949, en Econométrica, y de ahí copié estas dos citas. Miren, una inferencia estadística que no se basa en una teoría sustantiva se aplica a cualquier regularidad estadística y consecuentemente relaciones estables pueden ser discernidas en los datos. Tales relaciones puramente empíricas posiblemente, ¿no es cierto?, se deben a la presencia y persistencia de relaciones estructurales subyacentes. Esto han pasado 70 años y es lo que hoy día mucha gente, al menos en el discurso hacia afuera, se repite, ¿no es cierto? Oye, si nosotros ahora que tenemos unas facilidades de visualización computacional, velocidad, millones de datos, podemos buscar, dicen estructura de los datos, en realidad están buscando regularidades, pero miren, una inferencia estadística, infiero cosas, si esa inferencia no se basa en una teoría sustantiva, esta cuestión se aplica a cualquier regularidad. Miren la segunda viñeta. Sin embargo, la dirección de esta deducción, ¿cuál? Puede que haya una estructura ahí debajo y eso explica la regularidad estadística de los datos. Pero la dirección inversa, pero la dirección de esta deducción, perdón, no puede ser invertida. ¿En qué sentido? De lo empírico a las relaciones estructurales, excepto posiblemente con la ayuda de una teoría sustantiva que especifica la forma de las relaciones estructurales. Yo puedo tener millones de millones de millones de datos, de lo empírico, ir a deducir una estructura, dice no puedo hacerlo, salvo que yo use una teoría para poder llegar allá. Eso es un problema de identificación. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, vamos a saltar esto, vamos a un ejemplo más bonito y que tiene, y que ha sido, y que se utiliza, digamos, que es un modelo Raya. Algunos a lo mejor han escuchado esto, pero creo que vale la pena volver sobre el modelo. Vamos a tener acá, debería ser una JI, respuestas binarias, vamos a suponer que todos los estudiantes responden las preguntas, todos están expuestos a la misma cantidad de preguntas, y por último, si no responden o no, vamos a asumir la codificación, 1 si es que la persona responde correctamente, y 0 en cualquier otro caso. Cualquier otro caso es se equivocó o no respondió. Después podemos, y ustedes van a ver que, bueno, a los que les interesa es mucho más complicado cuando quiero agrandar esta codificación. Entonces, y Rash supone que estas variables son todas mutuamente independientes, es decir, la matriz aleatoria de n filas, n siendo el número de estudiantes, y j o m, no sé qué letra le puse, columnas siendo el número de ítems, toda esa matriz aleatoria de 1 y 0 son todas las celdas mutuamente independientes. ¿Ya? Esos son los datos. Y nosotros podemos tener los datos del mundo entero si quieren. Y vamos a tener una gigantesca matriz, no vamos a poner covariable ni nada, de una gigantesca matriz de Sevilla. ¿Qué es lo que le interesa a Rash? En los años 60 le interesaba hacer comparaciones relativas. Y de una manera muy interesante, entonces dice, bueno, como me interesan las comparaciones relativas, voy a reparametrizar, es decir, voy a hacer una función biyectiva del parámetro P a otro parámetro que le voy a llamar lambda. Biyectiva significa que si ustedes me dan lambda, yo encuentro P, y si les doy P van a encontrar lambda de manera única. Y entonces él hace esta reparametrización, ¿por qué? Porque lambda queda un cociente. La gente, algunos estadísticos le llamamos esto el odds.
un cociente, la probabilidad de responder correctamente dividido por la probabilidad de responder incorrectamente. Y uno dice, yo tengo este cociente, y eso me permite, si lambda es mayor que 1, decir, si lambda para la persona I, para el ítem J es mayor que 1, me permite decir que la persona I responde, que la probabilidad de responder correctamente el ítem J por la persona I es más probable que responderle incorrectamente. Eso se refiere a una comparación relativa. Y listo. Pero ¿qué es lo que hace Rash? Él dice, y hay ahí unas consideraciones, eh, eh, ¿cuánto se llama? Algunas consideraciones sustantivas, que él las saca de manera muy curiosa de Skinner. Skinner era un psicólogo conductivista. Yo creo que todo mundo, si es que no ha escuchado hablar de Skinner, nos enseñaron a aborrecer el conductivismo, especialmente en la escuela. Pero Skinner era un conductivista. Y entonces Rash se motiva en él. ¿Y en qué se motivó? Se motivó en el hecho de que Skinner lo que andaba buscando en términos de método científico, Rash cita un artículo que se llama Un hito en la historia de la ciencia, que escribe Skinner en el Psychological Review, y ese hito, simplemente lo que Skinner trata de explicar, es muy interesante leerlo, al que le interesa, de nuevo un artículo antiguo. Skinner hace una crítica feroz contra los métodos estadísticos, a la Fischer, pero en realidad los métodos estadísticos, análisis experimental y todo eso que ya era popular en los 50, porque decía, solamente nos permiten sacar conclusiones a nivel de poblaciones. Y es bien irónico en algunas expresiones Skinner, pero él dice, pero lo que a mí me interesa son los comportamientos individuales. Y a veces yo tengo 3 individuos, 3 ratas, él hacía experimentos con ratas, 5 ratas, 7 ratas. Lo más que he tenido, dice, son 40 ratas. Y yo quiero estudiar las diferencias entre los individuos. Entonces Rash se hace cargo de eso y él dice, yo voy a introducir, pero aquí, mire, bueno, antes, 2 parámetros. Uno que solamente va a caracterizar algo de la persona y otro que va a caracterizar algo del ítem. Fíjense que ustedes pueden tener los datos del universo con 0 y 1, y si no tienen la consideración sustantiva de Skinner, porque Skinner explica por qué a uno le importan las diferencias individuales, los datos jamás, jamás, jamás les van a decir si hay comportamientos individuales para hacer distinciones entre los individuos. ¿Cómo lo hace uno? Introduce parámetros. Los parámetros, se supone, deberían ser, para usar las palabras de Fischer, propiedades de la población bajo estudio. Y en consecuencia, como está aquí en la lámina, es, podremos deducir qué propiedad representa epsilon, qué propiedad representa eta de los datos y o la población y o la distribución de muestreo. Y la pregunta es, no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Un argumento muy bonito, muy elegante de Rash. Simplemente no lo podemos hacer porque, dado los lambda, yo siempre puedo encontrar, él dice, 2 pares distintos de epsilon y etas, de manera que los cocientes sean iguales. Miren la finura, por eso lo puse del razonamiento. Él dice, bueno, aquí tengo un cociente que depende de las etiquetas IJ, misma cosa, entonces él va a decir, bueno, esto, uno dice pura álgebra, por supuesto, pero por favor noten la finura, entonces voy a poner aquí a la izquierda lo que depende de la etiqueta I, a la derecha lo que depende de la etiqueta J, y si son iguales, cualquiera sea la etiqueta, tienen que ser constantes. Esa es la finura. Esa es la finura. Y entonces él dice, wow, si son constantes, entonces epsilon I va a ser igual a un alfa, epsilon y prima, eta j va a ser un alfa, eta j prima, tengo un problema de identificación. Es decir, yo no puedo interpretar unívocamente esa presunta propiedad de la persona I y esa presunta propiedad del ítem J.
y eso y tengan todos los datos que quieran y hagan todas las visualizaciones que quieran, no van a ser capaces, no somos capaces de entender qué significa epsilon y j. Porque es una cuestión sustantiva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Rash? Bueno, entonces, y de nuevo estás pensando en términos de medición en el sentido lato, o sea, técnico de la palabra. Cuando queremos medir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir un metro. Nos ponemos de acuerdo cuál es el metro con el cual vamos a medirnos todos. Eso significa medir. Ya no es como nosotros en eso le decimos, aplicamos un cuestionario y decimos estamos midiendo. Como un colega mío me dice, no sé si estamos midiendo, ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces, él va a definir un estándar, de nuevo técnicamente, el metro. Y él va a definir un ítem estándar. Dice, a ver, déjame fijar, perdón, en el ítem 1, lo voy a fijar, y voy a fijar la unidad de facilidad. Así que le voy a llamar eta 1 igual 1, y lo que ocurre es que entonces ahora entiendo, ahora surge la significación del parámetro. Aquí los datos no tienen nada que ver, salvo que sean 0 y 1. Surge la significación del parámetro, y ¿qué es lo que es? Es el cociente relativo entre que una persona ahí responda correctamente el ítem, el estándar, o que lo responda correctamente sobre que lo responda incorrectamente. Y como es un estándar, comillas, el metro, entonces me debería servir para comparar dos personas. ¿Sí, po? ¿Cómo comparas dos personas? Epsilon i mayor que epsilon i prima. Uno hace el álgebra, es lo mismo a decir que la persona i tiene mayor probabilidad de responder este estándar que la persona i prima. Y es esta igualdad la que uno debería tener en la cabeza, nadie la tiene en psicometría, de lo que significa cuando decimos que el epsilon i representa la habilidad de la persona. Fíjense, y en esta lámina está el ejemplo, y en eso hemos insistido un montón, y hemos usado ese ejemplo con Jorge en varios artículos. Cuando uno enseña ANOVA, que es bien fome enseñar ANOVA, la verdad, creo yo, pero una de las cosas que se podrían enseñar es cuando uno hace una ANOVA one way, efecto fijo, que es prácticamente lo mismo que este modelo RAS, y es interesante porque probablemente el 99% de los libros y los artículos hacen el modelo, escriben el modelo, y y j igual a alfa más teta i más epsilon y j 1 normal 0 sigma cuadrado, y uno dice alfa y le da, y empieza a hacer interpretaciones de alfa y de teta i. No sé qué significa. No se resuelve un problema de identificación, más encima los libros dicen problema de identificaciones para que los estimadores sean únicos. No, aquí sale de eso. Bueno. De manera similar, esto lo desarrollamos, me acuerdo, hace un par de años con Jorge, simplemente repitiendo la idea de Rash, y lo hicimos para el ítem, para el eta j, y uno encuentra este cociente que se parece a un odds ratio, pero que no es un odds ratio porque la tabla de contingencia son puras cosas que son mutuamente independientes. Y uno define odds ratio, los antiguos que firman esta cuestión, años 20, 30, es una medida de asociación, o sea, cuando hay dependencia. Pero uno tiene esto y uno dice, wow, mira, lo que yo puedo hacer es comparar la característica del ítem J con la de la regla o el metro. ¿Y qué significa eso? Que para cualquier persona ahí, la probabilidad de responder el estándar correctamente es más grande que de responder correctamente el otro ítem. O sea, eta j mayor que eta 1, facilidad. Eso es lo que uno podría decir en la facilidad. De manera similar, eta j es mayor que eta k, si es más probable, perdón, dificultad sería, ¿no? Si es más probable responder el késimo ítem correctamente que el jésimo ítem. Entonces se dan cuenta, cuando yo tengo toda esa cantidad de datos y yo quiero investigar diferencias individuales y además estudiar las características de los ítems, entonces tengo una teoría
que le sugirió a Rash escribir esto de esta manera, y para poder responder a la pregunta en qué medida eta y epsilon son características de la población bajo estudio, entonces uno resuelve un problema de identificación, y aquí fija un estándar, un metro, y uno puede no solamente interpretar los parámetros, sino que ahora es una interpretación que me permite hacer lo que anda buscando, comparaciones relativas. Comparar una persona con otra, vía un ítem, o comparar dos ítems vía una persona. Y más aún, que lo más interesante, o una de las cosas interesantes de lo que surge del modelamiento, recuerden que Rash estuvo en la Cole Commission, ¿no es cierto? Y él escribió un artículo ahí, lo pueden buscar en esa página web que yo les indiqué de biometría, y él además puede uno comparar la característica individual con la característica del ítem. Uno puede decir, epsilon i es mayor que eta j, sí, solo sí, la probabilidad que tiene la persona I de responder correctamente el ítem 1 es mayor que la probabilidad que tiene de responder incorrectamente. O sea, volvemos al lambda original que él estaba, con el cual él partió. Eso es un problema de identificación. Es un problema de identificación, lo que permite es la interpretabilidad de los resultados. No es solamente puras regularidades que voy a ir a mostrar, y las puedo mostrar de muchas maneras. Yo quiero interpretar los resultados, pero los resultados se interpretan en relación a un modelo que se construye lo mejor que se pueda a partir de una teoría sustantiva. ¿Ya? Bueno, eso son algunas cosas. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Y ahora vamos a Sí, ir. yo tengo Sí, una consulta. A propósito de lo último que mencionaba sobre los ítems, estaba pensando en Joe Henrich, ¿cierto? Que mete cómo los ítems, después de todo, son sensibles a variaciones culturales, ¿no? En este caso, el problema de identificación resuelve la comparabilidad de un ítems entre individuos, pero, por ejemplo, si metiéramos la varianza cultural de cómo los sujetos responden o entienden la pregunta, ¿no? Habría que condicionar eso a los factores específicos de la cultura, ¿no? exactamente, exactamente. Y sería muy interesante que uno pueda como desarrollar ese problema, escribir, tratar de proponer un modelamiento paso a paso de cómo poder considerar los factores de comprensión culturales. Y creo que el desafío interesante que habría que pensarlo harto y conversar mucho con los expertos sería qué significa esto que uno dice culturalmente. Yo entiendo una cosa de una manera y acá lo entiendo de otra, y cómo poder eso escribirlo en términos de alguna hipótesis con independencias condicional o cosas así. Estoy pensando en lo que ayer les comentaba, ¿no es cierto? Cómo de manera tan fina, en este artículo de Bucard y Muchar, ¿no es cierto?, introducía la diferencia entre eh, la cuestión farmacológica, terapéutica versus la tóxica, ¿no? Era como interesante cómo uno lo escribía, no solamente lo decía, sino que aparecía como una condición. Entonces eso sería un buen desafío para, para pensarlo, digo, al menos para pensarlo. Ya, aquí yo puse, si todos concordamos, especialmente los que tengan experiencia en lo bayesiano, voy a volver ahora a lo bayesiano y como les dije, quiero combinar esto con los problemas de identificación. Si todos los bayesianos, o todo el mundo, todos nosotros, si no uno puede usar estética bayesiana sin ser una persona que solo usa eso, si todos concordamos en que partimos con el modelo estadístico, o sea, el modelo que describe la generación de los datos. Vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el estadístico bayesiano? El estadístico bayesiano dice, ok, lo que ahora yo voy a hacer es que voy a tomar el parámetro y lo voy a considerar como una variable aleatoria, es decir, lo que voy a hacer es, voy a poner una distribución de probabilidad
sobre el espacio paramétrico. Acuérdense que el espacio paramétrico, perdón, es la A mayúscula, y entonces le dice, ahora yo lo que voy a hacer aquí, voy a considerar esto como un espacio, si quieren, entre comillas, muestral, en realidad sería el espacio de los parámetros, y le voy a poner, bueno, lo que haya que ponerle para construir una distribución de probabilidad, le pone uno la familia de todos los subconjuntos de A, bla, 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 y voy a definir una probabilidad ahí, que la voy a denotar por mu de A. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene, bueno, una distribución. Ahora yo puedo ver esto como una distribución condicional, porque si yo combino el P de X dado A con el mu de A, ¿no es cierto? Voy a tener una distribución conjunta, así que puedo ver el modelo estadístico como una distribución condicional de las observaciones, condicionalmente a los parámetros, y eso lo voy a combinar con la distribución que pongo sobre los parámetros. Y entonces al mu se le llama distribución a priori. Hay un montón de explicaciones del por qué se le llama así, pero todavía no voy a entrar necesariamente en esa justificación. Dicho de otra manera, y es así como nosotros como consideramos el modelo bayesiano, dicho de otra manera, ¿qué es lo que es un modelo bayesiano? Fíjense, ¿qué es lo que es un modelo estadístico? Un modelo estadístico es una familia de distribuciones de probabilidad indexadas por los parámetros. ¿Qué es lo que es un modelo bayesiano? Un modelo bayesiano es una única medida de probabilidad que está definida sobre lo que llamamos un espacio producto. Observaciones y parámetros. Una única medida de probabilidad. Cuando los bayesianos me ponen después y empiezan a jugar con muchas a priori, están haciendo casi lo mismo que haría un clásico, porque tendría una familia de distribuciones indexadas por a priori. No, aquí bayesiano es para nosotros al menos, una única medida de probabilidad sobre el espacio producto, parámetros, observaciones. Eso es todo lo que hago. Y esa única medida de probabilidad es P de X, A, que la puedo descomponer también al revés. P de X por mu de A dado X. Mu de A dado X le vamos a llamar la distribución a posteriori, y a P de X, que solo depende de las observaciones, le vamos a llamar distribución predictiva. Hay mucha gente que me dice, no, si la distribución predictiva es la distribución del futuro dado al pasado. Bueno, pero eso es una condicionalización de la distribución de X, donde X puede ser la secuencia infinita de edad. No hay para qué enredarse en esas cosas. Por lo tanto, uno tiene que la única medida de probabilidad definida sobre el espacio de producto, parámetros, observaciones, se puede descomponer de dos maneras. O es el modelo estadístico por la a priori, o es la a posteriori por la predictiva. Eso para nosotros es un modelo bayesiano. Nada más. ¿Ya? Veamos hasta dónde vamos a llegar con eso. Voy a tomar un ejemplo de un artículo ya bastante antiguo de Poiré, publicado en Econometric Theory, que se llama Revisando creencias en modelos no identificados. Y este es un artículo que, estos ejemplos nosotros los discutimos bien después en un artículo que logramos publicar en Psicométrica para mostrar un poco bueno, algunos problemas, digamos. Y era para alimentar la discusión. Entonces, Poiré dice, mira, a ver, vamos a considerar que la verosimilitud, o la distribución de muestreo, como me gusta más llamarla, ¿no es cierto?, es Y condicionalmente a psi y a lambda es una normal psi, sigma 1 cuadrado, y vamos a poner una distribución a priori, psi lambda, que va a ser una normal de media cero, y esta matriz de varianzas covariantes. ¿Ya? Esa va a ser la especificación a priori, y para no enredarnos en cálculo y cosas, vamos a suponer que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. Por ejemplo, esto puede ser una normal psi, 1, y la a priori psi lambda va a ser una normal bivariada, donde vamos a tener aquí, por ejemplo, 2, 1, 1, 1. Lo que interesa entonces es que psi y lambda están como variables aleatorias, están correlacionadas.
Bueno, y entonces me dice, claro, yo lo que hago es que psi he identificado, porque por supuesto la función que a cada psi le asocia una normal es inyectivo. Sí. Esto es un modelo trivial. ¿Cuál es la interpretación de psi? Todos sabemos, es la esperanza de I dado psi. Ahí lo estoy interpretando, ¿eh? Con respecto, con respecto al modelo estadístico. La identificación tiene que ver con respecto al modelo estadístico. ¿Por qué? Porque de nuevo toda la historia, repetir, los parámetros son características de la población bajo estudio. La población bajo estudio está completamente caracterizada en principio por la distribución de muestreo o lo que a veces le podemos llamar verosimilitud. Y entonces, si yo quiero hacer una relación uno a uno entre parámetros y observaciones, que sería la composición de parámetros con la distribución de muestreo con las observaciones, entonces lo que voy a hacer simplemente es decir, ok, lo que yo quiero es que haya una relación uno a uno entre el parámetro y las distribuciones de probabilidad, o las distribuciones de muestreo, perdón. Entonces, yo estudio la identificabilidad en el modelo estadístico. Ya. Y acá, en el modelo estadístico, psi es una normal, psi le asocio, perdón, la normal psi como psi mono cuadrado, listo, psi identificado en el problema. Y evidentemente, podemos decir, digamos, uno dice, no veo lambda, así que lambda no identificado en el modelo estadístico. Y solo ellos, aquí voy a usar los argumentos que se esgrimen. Bueno, entonces yo, si soy comillas clásico, no puedo aprender, no puedo decir nada sobre lambda. Pero un bayesiano dice, pero sí yo puedo decir algo, porque yo puedo calcular la distribución a posteriori de lambda condicionalmente a los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Voy a combinar esto con esto, ¿ya? Es decir, voy a obtener la única distribución de probabilidad definida sobre el espacio producto, observaciones y parámetros, y luego entonces voy a hacer la descomposición. En particular, me voy a fijar en lambda condicionalmente a la observación y voy a obtener la posterior, unos son varios calculitos, y llega a esta distribución a posterior. Y uno dice, y un bayesiano nos va a decir, ven, podemos aprender, porque así se explica, al menos heurísticamente, el modelo bayesiano, podemos aprender acerca de lambda después de tener la información de Y. Por eso le llaman ellos, a veces se le tiende a llamar la distribución a posteriori, porque se dice, después, a posteriori de observar Y, yo aprendo algo. Con esto nosotros uno podría tener, pero un montón de problemas resueltos. Por ejemplo, de nuevo vuelvo, ya que estamos en esta maldita pandemia, ¿no es cierto? Tenemos, a ver si lo puedo, voy a tratar de escribir eso. Compartir la pantalla de nuevo. Ups. Ya, hagamos una nueva aquí para no estar borrando cosas. ¿Ya? No me acuerdo bien, siempre se me olvida, pero supongo que tenemos Y, ¿no es cierto? 0 si la persona está efectivamente sana, 1 si está efectivamente con 0 si no está contagiada con el COVID, 1 si, o sea, si no está enferma a causa del COVID y 1 si está enferma a causa del COVID, efectivamente. Y llamemos como T, o sea, cuando hoy T 0,1 el resultado del test. T igual a 0 si me dice que yo no tengo COVID, T igual a 1 si me dice que tengo COVID. Todos nosotros sabemos, le enseñamos incluso a nuestros estudiantes, una tablita de contingencia, y aquí vamos a tener Y igual 0, Y igual 1, T igual 0, T igual 1. ¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, yo voy a calcular la probabilidad de que T valga 1 condicionalmente Y igual a 1, no me acuerdo si es la sensibilidad o la sensitividad del test, ¿ya? Y voy a calcular la probabilidad de T igual a 0 condicionalmente Y igual a 0. Entonces uno dice, me gustaría tener un test que, bueno, si la persona está realmente enferma, me diga que está enferma, o sea, me gustaría que esta probabilidad sea alta,
Y si la persona está sana, me gustaría que usted me diga que está sana, también yo quisiera que esta probabilidad sea alta. ¿Qué es lo que observo? ¿Qué es lo que sale todos los días el ministro y muchos colegas analizando? Solamente esto. En principio, ¿no? No sé. Uno tiene análisis. Y usamos el teorema de probabilidades totales. Vamos a seguir con la cosa, ¿no es cierto? T igual a 1, condicionalmente y igual a 1. Por la probabilidad de y igual a 1, más la probabilidad de t igual a 1. Dado y igual a 0, por la probabilidad de y igual a 0. Y aquí están, ¿no es cierto?, cosas que a uno le interesaría. Esta y esta. ¿No es cierto? La sensibilidad y la especificidad, no me acuerdo cuál es cuál, repito, y la proporción de personas que efectivamente está enferma, a partir del cual uno podría sacar realmente alguna recomendación de política pública. Y la única cuestión que observo es estas proporciones. Claro, alguien me dice, no, es que en el laboratorio, compadre, nos dan estos números, así que ya estamos salvados. Pero hay un montón de experiencias de que lo que ocurre en el laboratorio no se manifiesta cuando lo traemos fuera. Es el problema de la validez interna versus la validez externa. Así que el laboratorio puede estar funcionando súper bien, pero después uno va al campo y las cosas no funcionan tan bien. Hay varios artículos que han aparecido acerca del PCR en el COVID, explicando ese tipo de cosas. Entonces, cuando la gente hace comillas el meta-análisis, dice, no, yo voy a usar la sensibilidad y la especificidad y miré los millones de papers que se han publicado y no publicado, listo, y este es el número, lo ponemos y resolvemos las cosas. Una teoría bien rasca, perdón la expresión, para resolver las cuestiones. Pero tenemos un problema de identificación gigantesco aquí. Y ustedes podemos tener todos los millones de datos que queramos, vamos a observar esto, y ustedes, todos sabemos, ¿no es cierto? Esto lo conozco, desconocido, 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 una ecuación, 3 incógnitas, imposible de resolver. Tenemos un problema de identificación. Pero un bayesiano, y no me cabe duda que lo hacen y lo están haciendo, me va a calcular estas probabilidades y en particular esto a lo bayesiano va a poner una expresión a priori, hay que ver cuáles son los parámetros, bueno, los parámetros interesan esto, y esto voy a poner una a priori y me va a decir, no, es que el ministro puede creer que hay, no sé, pues que los contagiados, la a priori puede ser punto 3, punto 2, lo que sea, y vamos a hacer una actualización, vamos a calcular la distribución de y igual 1 dado t igual 1 y podemos actualizar y vamos haciendo una cuestión secuencial y vamos a tener información acerca de eso. Impecable, resolvimos el problema, no hay nada más que de lo cual preocuparse. Entonces podríamos decir, así para ponerle color, pues, entonces, ¿dónde está el error? O sea, ¿hay un error en esta cuestión? ¿No hay un error en esta cuestión? ¿Salvamos la situación o no salvamos la situación? Volvamos a mirar, y por eso decía yo, si realmente creemos de que los datos están completamente caracterizados por el modelo estadístico. Si uno mira la distribución del modelo estadístico, mírenlo ahí. ¿Qué es lo que dice esto? Que la distribución de I como función de psi y lambda solo depende de psi. Tenemos nuestra herramienta, se escribe así. O sea, el proceso de muestreo está completamente caracterizado por psi, siendo lambda innecesario. Esto es lo que vamos a definir, lo que vamos a decir, como lo expresa Muchar y sus colegas, vamos a decir que psi es un parámetro suficiente. Es la misma idea de un estadístico suficiente, pero aquí es el parámetro suficiente. Dado psi, no hay nada más que buscar para describir Y. ¿Listo? Ok, no importa. Así que, si lambda no tiene ninguna relevancia para describir Y, ¿qué estoy actualizando? ¿Dónde está la trampa? Bueno, tenemos una distribución normal, así que trabajemos con la media y la varianza, ¿ya? Porque el resto va a ser
normal. Y mire lo que uno puede hacer con un poco de paciencia y cálculo. Podemos calcular la esperanza posteriori de lambda dado y, la varianza posteriori de lambda dado y ustedes encuentran esta fórmula. O sea, la esperanza de lambda dado y no es otra cosa que una función de la esperanza de psi dado y. Y la varianza de lambda dado y no es otra cosa que una función de la varianza de psi dado y. O sea, si alguien me dice, oye, yo estoy actualizando lambda, me está creando una ilusión, porque en realidad lo único que está haciendo es actualizarme el parámetro identificado psi, nada más ni nada menos. Pero si me vende al cliente, al hacedor de política pública, me dice, no, si yo te estoy actualizando, te estoy estimando bayesianamente, actualizando la prevalencia de la enfermedad después de observar los test positivos, porque pusimos una instrucción a priori sobre la prevalencia inicial que representa la creencia del hacedor de política pública, los médicos, etcétera, de lo que está pasando en el país, pero mira, aquí te lo está actualizando, lo está creando una ilusión, porque lo único que está haciendo es una actualización de una función de lo que a nadie le interesa para tomar una decisión, la proporción de test positivos y no la proporción real de enfermos. Ese es el problema. El problema es que cuando actualizamos o calculamos la distribución a posteriori de un parámetro no identificado, lo único que estamos haciendo es calculando la a posteriori de lo que uno identifica. Vamos a poner otro ejemplo, pero quiero volver a escribir algo en esta cosa. Voy a continuar con el ejemplo. Dijimos que el proceso de muestreo está caracterizado. ¿Sí? Sí, por favor. En el ejemplo, ¿cómo se puede poner un a priori si no sabemos cuál es la interpretación de lambda? Bueno, justamente lo que nosotros vamos a terminar diciendo es, cuando uno especifica el modelo, yo tengo claro el modelo estadístico, entonces yo voy a poner a priori sobre los parámetros que se supone son de interés, y después voy a tener que estudiar la identificabilidad. Así que al final del día voy a tener que resolver el problema de identificación antes de poner a priori. Exactamente, eso es lo y que el resto pienso. Es pura jugar nomás, pero no hay nada claro. ahí. Fíjense, esta es la condición que tenemos, y si usamos la herramientita de la independencia condicional y cómo se define esto, ¿qué es lo que dice aquí? La esperanza de cualquier función de Y condicionalmente a lambda, psi, es igual a la esperanza de cualquier función de Y dado psi. Y alguien me dice, mira, yo voy a calcular la esperanza de cualquier función... No, perdón. Debería que esto tiene goma. Aquí. Y alguien dice, mira, yo quiero calcular, aquí abajito, la esperanza de lambda condicionalmente Y, o de cualquier función de lambda condicionalmente Y. Entonces lo que voy a hacer es usar las propiedades de la esperanza condicional, pues la esperanza de lambda condicionalmente Y psi condicionalmente Y. La esperanza iterada. Pero lambda es independiente de I dado psi, es decir, la distribución de, o la esperanza de lambda dado I, psi, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí, solamente depende de psi. O sea, esto de acá es una función de psi. Y por lo tanto, siempre la actualización de lambda no es otra cosa que la actualización de psi. Grave, porque las aplicaciones que yo he visto, uno le vende al cliente pura espuma. Aquí no hay nada.
Vamos a hacer un segundo ejemplo bonito también, muy citado, o hace varios años era citado, ¿no es cierto? Creo que es esto, bueno, creo que ya. Ay, ay, ay. ¿Cómo continúo con el primer ejemplo, cómo lo discute Poiré, y a veces la gente lo discute así? ¿Cómo lo discute Poiré? Dice, bueno, somos bayesianos, así que psi y lambda están dotados de distribuciones de probabilidad. Bueno, el problema, integra psi, ¿ya? Integra psi. Pero como te interesa, comillas, lambda, saca psi del camino, intégralo. Uno hace el cálculo y llega a esta fórmula. Y la priori va a ser lambda normal 0,1, ¿cierto? Porque miren, aquí teníamos la priori, lambda es una normal 0,1, listo, no hay problema. Integro esta cuestión con respecto a lambda, listo, no hay problema, y obtengo. Y aquí, por supuesto que lambda es identificado, listo, identificamos lambda. De nuevo, ¿dónde está la trampa? Porque yo puedo integrar, sí. ¿Dónde está la trampa? Y la trampa está aquí. ¿Cuál es el modelo estadístico? ¿Este o este? Entre medio del argumento o del problema, yo cambié el modelo estadístico. Cambié el proceso que genera los datos. ¿Cuál es? Entonces, yo lo digo esto con alto respeto, pero de manera altamente crítica. Yo veo colegas bayesianos que me presentan un modelo súper complicado y a veces yo no veo dónde está la distribución de muestreo, el proceso que generó los datos, la verosimilitud. Y después vendrán las a priori, ya hace un montón de jerarquías, pero ¿cuál es la distribución de probabilidad que genera los datos? Y después pone las a priori y uno hace todo la marcha bayesiana. ¿Dónde está? Y yo esto lo hemos discutido con algunos estudiantes. Yo le digo, mira, tómate voy a poner este ejemplo, un modelo ANOVA, One Way efecto aleatorio. Y cuando alguien quiere hacer la inferencia bayesiana de ese modelo tan simple, ahí lo voy a poner así, aquí tengo esta pizarrita que aprovechar, soy muy hábil con la manera de escribir, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, alguien dice, yo voy a tener, no sé, Y. No está compartiendo la pizarra. Gracias. Entonces ponemos Y, ¿no es cierto? Condicionalmente a teta sub j, esto va a ser una normal, alfa más teta j, ya nos enremos con la varianza YJ, y ahora hacemos teta j, es una normal 0,1. Y uno tiene la otra versión, que sería el modelo efecto fijo, Y y J, es una normal alfa más teta j, 1. ¿Ya? Este es el modelo estadístico aquí. Aquí no tengo el modelo estadístico. El modelo estadístico lo voy a obtener después de integrar teta j. Y uno lo que va a tener aquí es el vector YJ, sería el vector donde pongo todos los estudiantes en una columna. Y si no me equivoco, tratando de acordar de memoria, esto va a ser una normal alfa por un vector lleno de 1 de tamaño n. Supongamos que todo esto es, ¿cómo se llama? Balanceado, al caso a lo mismo. Y después aquí voy a tener una matriz de varianzas covarianzas, donde, a ver, la varianza, la esperanza de la esperanza, yo creo que aquí voy a tener, espérense, voy a tener unos aquí, creo, y puros 2 afuera. Ya, no importa. Este es el modelo estadístico. Yo, a los que tengan experiencia, de verdad les comparto el problema que hemos tratado de discutirlo con gente bayesiana. Viene un bayesiano y dice, yo voy a hacer la inferencia bayesiana de esto, de este modelo, un modelo que un clásico llamaríamos efecto fijo. Pero mira este modelo de arriba y dice, ya está lista la a priori. Ahora voy a poner una a priori en alfa nomás. Y me hace el cálculo. Y yo les pregunto, a ver, ¿estás resolviéndome o haciéndome la contraparte bayesiana del
la versión efecto aleatorio de la nova o del efecto fijo. Porque si me vas a hacer la versión de la nova efecto aleatorio, entonces ponme solamente una a priori sobre alfa. Porque esta es la verosimilitud. Esta. Pero si me vas a poner la contraparte bayesiana del efecto fijo, entonces esta es la verosimilitud y por supuesto que vas a poner una sobre alfa y sobre teta. Yo entiendo, así lo poco, que hay un enredo, y yo lo hemos visto con mi colega, con Jorge González, mucho en psicometría, y la gente, hay un enredo, no sé. Yo lo dejo ahí abierto, los que son bayesianos, si quieren que podamos discutir eso, sería muy, muy entretenido. Yo solamente he encontrado un artículo donde alguien hizo la diferencia, un artículo antiguo, de los años 90, bueno, me acuerdo de los autores, publicado en YASA, de modelos lineales generalizados mixtos, y claro, ahí tengo un modelo con efecto aleatorio, ya hace la diferencia, no muy bien escrito, pero no importa, uno lo puede limpiar, pero hace bien la diferencia. Y el resto, no sé bien qué estamos comparando cuando quiero hacer la contraparte bayesiana de un estimador clásico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso, ¿y dónde está para mí el problema o la vía de solución, al menos conceptual? No sé si después, si eso se va a sostener, va a ser fácil los cálculos o no. El problema es simplemente, bueno, ¿cuál es la verosimilitud nomás? Por eso al comienzo, que parece muy conocido todo, uno dice, yo parto con un modelo estadístico, le pongo una a priori y obtengo la única medida de probabilidad y estoy listo. Y uno dice, ¿aceptamos eso? Ok. Se puede hacer otro modo de proceder, pero bueno, ahí ya hay que tratar de formalizar. Quiero hacer un segundo ejemplo, así que ya empezamos a cansarnos, especialmente yo que estoy hablando mucho. Un segundo ejemplo de otro modelo también súper conocido, que sería, y que fue comentado por Poiré, y aquí hay un montón de artículos donde fue comentado. Y este ejemplo se hacía para los que son bayesianos, lo utilizaban mucho para decir cómo la falta de identificabilidad en la verosimilitud, así hablaban, podía afectar o no el comportamiento de la cadena de Markov cuando se hacían cálculos al estilo de Gibbs. Y lo que la gente quería inducir era, si usted tiene un problema en la cadena, puede que se deba a un problema de identificación, así que hay que arreglar un par de cositas porque en total siempre podemos calcularlas a posteriori. Y nosotros tomamos este ejemplo y varios años tratando de ponerlo en alguna parte, y en ese artículo de psicométrica lo ponemos también, hacemos la discusión de que el problema de la cadena no tiene nada que ver con la identificación. Que a alguien le interese después, bueno, vamos a poner ese paper también ahí, pues si alguien quiere mirar, lo que sea. Y entonces el modelo es bien sencillo, y ahí son variables normales I, D, A más D, supongamos que sigma está conocido de nuevo para ahorrarnos cálculos, y está claro que A y B no son identificados porque podemos sumar y restar una C aquí positiva y tenemos la misma normal. Y la a priori, también para que todos los cálculos salgan más limpiecitos, vamos a hacer una a priori A y B independientes, y las dos son normales y queda eso. Entonces podemos juntar todas estas cosas para escribir la única medida o la única distribución de probabilidad sobre el espacio producto, parámetro, observaciones. Saqué el índice I, ¿ya? Y me queda esta distribución normal trivariada. Bien bonita, qué sé yo, y queda eso. Y la gente a veces le llama a esto los hiperparámetros, bueno, ahí uno lo fijará. Y entonces, claro, uno puede calcular las a posteriores, la posterior de A dado I, bueno, y todos los parámetros, B dado I todos los parámetros, tienen esas expresiones que están ahí. Entonces uno dice, de que usted está actualizando A y B y puedes hacer, sacar conclusiones. Y ahí está disculpe, ¿sí? esa condición de a priori independiente de A y B vendría siendo como una suerte de restricción de identificación del asunto. No, porque bueno, no identificado. No.
A ver, la única manera que aquí el modelo sea identificado es que o fijo A o fijo B. Si Ya, quiero identificar A y B, pero si me interesa A más B, no hay nada más que poner. Pero ya, claro, alguien podría decirme, no, yo hago la independencia porque quiero hacer una distinción entre A y B. ujú, sí, porque, o sea, No, no sé, bueno. me preguntaba por el hecho de cómo puedo pensar o con qué información puedo decir que son a priori independientes si están dentro del mismo, por ejemplo, el MUE A más B. Pues entonces, ¿cómo puedo justificar que son a priori independientes? Bueno, claro, por eso, bueno, a ver, yo creo que hoy día no vamos a hablar de eso, pero claro, o sea, esto se puede, no, voy a responder cuando sea el caso, ya, no ahora, sí, porque uno puede, si uno quisiera definir algunas cuestiones más estructurales del modelo, entonces hay ciertas a priori independencias que se pueden interpretar desde esa perspectiva. Estoy Ujú, pensando, para que no sea suene tan misterioso, estoy pensando cuando alguien quiere definir, por ejemplo, una condición que permita caracterizar corte, o sea, perdón, caracterizar exogenidad. ujú, sí. Uno puede caracterizar exogenidad con una cierta independencia, pero hay que escribirlo bien. Bueno, ahí están los parámetros y de nuevo el mismo ejercicio, uno puede probar que la esperanza de A dado I no es otra cosa que la actualización del parámetro identificado. Yo recuerdo años atrás, unos 10 años atrás, hablando con un colega, con Emanuel Lezafre, ¿no es cierto? Eh, Nunca nos pusimos bien de acuerdo del problema, pero él me inventaba este cuento, como él era o es bioestadístico, entonces me decía, mira, YI eh, puede ser, no sé qué cosa, pero que tengan que ver con una enfermedad de cáncer. Y entonces YI podría representar la masa de, supongo, yo no tengo idea, de un tumor, qué sé yo, a la mama. Y entonces me decía, claro, uno puede justificar este modelo, él lo pensaba así, no digo que estoy de acuerdo, porque me parece un buen ejemplo, me justificaba este modelo, decía, porque creo que él me decía esto, y a lo mejor es cierto, porque él trabajaba con médicos en eso, que una primera diagnóstico o prognosis que se hacía con las mujeres era pesarlas. Y ahí uno podía tener alguna inferencia del de, peso, ¿no?, del tumor. Yo supongo que eso se puede hacer con las pesas hoy día más sofisticadas. Entonces me decía, claro, pero en una determinada población, qué sé yo, restringida, qué sé yo, eh, probablemente nos interesa o al hospital le interesaba tener una masa promedio de tumor, pero él me decía que los médicos le explicaban que probablemente una mujer que va a hacerse este control por cuestiones psicológicas no se quiere sacar los sostenes, ¿ya? Hay radiaciones, cuestiones, qué sé yo. Entonces él decía, por eso ponemos A más B, porque A puede ser el verdadero peso, comillas, verdadero peso, el peso promedio del tumor, y B van a ser el peso promedio del sostén, qué sé yo. Pero el pulmón no es identificado, así que no sirve para nada, digamos. ¿Ya? Aunque haga esta independencia, la introduzca. No identificado. Y lo que es peor, como les decía yo, para enfatizar, la posteriori de A dado Y no es otra cosa que la posteriori de A más B dado Y. Yo estoy interesado en reportar la posteriori del peso del tumor después que hice el IPC en las pacientes, y la única cuestión que estoy haciendo es reportar la posteriori de la suma de los pesos. Entonces, de nuevo, se crea una ilusión de resolver un problema y no se está resolviendo el problema. Pero se oculta entre tanto cálculo. Eso es lo que puede ser un poco eh, complicado.
Eh, ahora quisiera, no sé si entrar en todo el detalle, a lo mejor lo podemos dejar para mañana, pero contarles acerca de, en el 2013, unos colegas, bueno, algunos de aquí probablemente conocen a Sergio Weschler, que es un bayesiano brasileño, y no conozco al segundo autor, y creo que el tercero también es de Brasil, publicaron en el 2013 en American Statistician este artículo, una mirada bayesiana de la no identificabilidad, un ejemplo simple. Y toman un ejercicio, un libro de probabilidad, una pelota, una bola, no sé, una pelotita está en alguna de N cajas, y estar en la caja yésima tiene probabilidad P sub I, perdón. Si la bola está en la caja I, uno busca, y hay un buscador de la caja en la cual que le achunta o no le achunta, digamos, para saber en qué caja estoy con probabilidad alfa sub I. Mostrar que la probabilidad condicional de que la bola esté en la caja J, dado que el buscador dijo que estaba en la caja I, es esa y es esa. Ya. Ustedes le dan el ejercicio, qué sé. Entonces lo que hace Weschler y compañía, refrasean el problema de esta manera. Dice, un avión que desapareció, que estrelló, puede que haya estrellado en alguna de N posibles regiones. Y uno tiene algún buscador, no sé, un buscador satelital, lo que sea, o un avión de reconocimiento que planea y que tiene una probabilidad P sub I de que... espérense, déjeme decir esta cuestión. P sub I la probabilidad de que el planeador ha llegado, está en la región I, y alfa sub I la probabilidad de que el planeador va a encontrar lo que está buscando en la yésima región. Este es un problema de clasificación, ¿ven? Yo no sé dónde, en cuál de N posibles regiones cayó el avión, y tengo un clasificador, y la probabilidad que tiene el clasificador de equivocarse no es alfa I. Y bueno, ellos dicen, vamos a considerar que P sub I está entre 0 y 1, y alfa I está entre 0 y 1, qué sé yo. Ya. ¿Cómo arreglamos el problema? Bueno, ellos mismos lo hacen, dice, vamos a denotar el parámetro de interés, la región en la cual el avión cayó, así que lo denotamos por teta. El espacio paramétrico entonces van a ser las N regiones, y la distribución a priori va a ser, si lo tienen así, PJ y la probabilidad de teta igual a J. Y por supuesto que uno está interesado en buscar, bueno, los datos observados van a ser una variable aleatoria, vale 1 si si encontramos el avión y 0 si no. Y de acuerdo a las consideraciones del problema, ¿no es cierto? Condicionalmente a que θ igual a J, la probabilidad de que no encontremos el avión es 1, si es que J es distinto de I, porque el avión cayó en la región I, es el X igual a 1 si el avión cae en la región I, y la probabilidad de que yo encuentre el avión, dado que estoy buscando la región I, es alfa sub I, porque es un clasificador. ¿Entienden el problema, no? Ese es el problema. Y entonces, de nuevo, ¿no es cierto? El avión cayó en la región I. Si yo condiciono a que θ igual a J, o sea, estoy en la región J es 0, es 1, no, porque cayó en la región I. En cambio, si condiciono a que cae en la región, condiciona a estar en la región I, la probabilidad de encontrarlo es alfa I, porque el clasificador se puede equivocar. ¿Ya? Y solamente con probabilidad alfa I encuentra al avión. Y entonces el problema, él dice, es que si uno usa el teorema de Bayes, puedo calcular la probabilidad de que el avión esté en la región I, dado que lo encontré, 1, por supuesto. ¿Cuál es la probabilidad de que el clasificador me diga que estoy en la región I, dado que no lo encontré? Usamos la regla de Bayes, encontramos ese número. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en la región J, dado que lo encontré? 0, por supuesto. ¿Y cuál es la probabilidad de que esté en la región J, dado que no lo encontré? Ese valor que está ahí. ¿Cuál es el problema de que ellos escriben? Después voy a escribir esto, bla, bla, bla. Es que hay un problema de identificación. Si condicionan a θ igual a 2,
¿no es cierto? La probabilidad de que x igual a 1 dado a θ igual a 2 es lo mismo que la probabilidad de x igual a 1 dado a θ igual a 3, 0. Estoy suponiendo que el avión se cayó en la región 1 para hablar menos. Y la probabilidad de que x igual a 0 dado a θ igual a 2 igual a la probabilidad de θ igual a 0 dado a θ igual a 3, eso vale 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tengo dos parámetros distintos, θ igual a 2, θ igual a 3, y la probabilidad de mostrar es la misma 0. Aquí tengo dos parámetros distintos, la probabilidad de muestreo son iguales y vale 1. ¿Ya? Entonces ahí tiene un problema de identificación. ¿Ya? Eso es lo que el problema que. Entonces, yo quisiera discutirse, pero yo creo que, no sé, a lo mejor yo creo que, al menos yo ya estoy bastante más agotado, entonces quisiera que pudiéramos, a lo mejor, tomarlo mañana el problema, porque este problema me va a permitir avanzar un poquito y definir, o hacer una caracterización de la identificación a lo bayesiano. ¿Ya? Eso va a permitir hacer una caracterización de la definición a lo bayesiano y ahí sacar algunas consecuencias. ¿Ya? Y ahí, bueno, les cuento después lo que pasó con el artículo y lo que logramos escribir. Pero yo preferiría, no sé, bueno, el Eduardo ahí está, dejarlo ahí porque ya yo creo que es demasiada información, ¿no? Sí, bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntar. Sí, yo tengo una consulta más práctica, que he estado mirando los videos, es bien interesante esto y sobre todo por la pregunta que había hecho antes sobre si esto era igual que el sistema de ecuaciones estructurales y el profe comentó que no era así, ¿no? El problema es que cuando uno googlea Structural Modeling, sale al Claro. tiro ecuaciones estructurales. Entonces quería saber si existe así como un handbook o un manual de algún autor X que haya hecho esto, pero pensando para futuros investigadores, ¿no? Así como Andy Field, Andrew Gelman, etcétera, esos típicos handbooks que uno usa, pero de Structural Modeling. O si existen librerías. Por ejemplo, uno siempre trabaja con R, no hace esto a mano, ¿no? Uno escribe esto en código, en Python, qué sé yo. Entonces, si hay librerías para implementar este tipo de descomposición recursiva o de independencia condicional, etcétera. O si hay que codificarlo todo. A ¿Cómo? ver, déjame responder la primera pregunta. Hasta donde yo sé, handbook no hay. En particular, por ejemplo, sí sé, bueno, aprovecharé de poner nombres. Por ejemplo, o colegas que han tratado de meter cosas en handbook, hablando de causalidad, ahí tú puedes buscar los artículos de... no aprendo a ser bien esto. Por ejemplo, tenemos acá, tú puedes buscar los trabajos de... Ups. ¿Por qué? No estoy haciendo nada. Ahí sí. Los trabajos de Federica Russo, que también ha publicado cosas con Michel, con Guillaume Punt. Por ejemplo, hay un handbook gigante de causalidad y hay uno o dos capítulos que escribió Michel Muchar, Federica Russo, pero no el handbook completo. Ahora, todo lo que yo estaba tratando de hacer, y esa era la motivación de haber hecho este cursillo, como dije al comienzo, es que constato que esto casi no se enseña. Voy a poner casi porque no conozco todo lo que ocurre en otras regiones del mundo. En Chile no se enseña, antes había un poquito más de oportunidad cuando teníamos ciertos cursos de probabilidad avanzada en nuestro doctorado, pero no se enseña, salvo que hagamos seminarios. Nosotros el semestre pasado hicimos creo que un buen seminario con Jorge González, donde aplicábamos esto en algunos modelos psicométricos bien específicos. Y claro, y siempre conversamos con Jorge y decimos, deberíamos escribir un texto con estas ideas, digamos. Y lo que yo uso, pero que, bueno, yo lo cito, ¿no es cierto?, el libro, y eso es lo que fue como de donde yo aprendí todas estas cosas, digamos, el libro de Florence, Bouchard y Jean-Marie Roland, ¿no es cierto?, que se llama Elements of Bayesian Statistics.
Es un libro bien, al principio puede ser alejar al lector, porque está lleno de sigmas álgebra y de detalle, y la verdad es que si uno lo va a leer del capítulo 0 al final, es una mala idea. Yo recuerdo cuando hice el doctorado, Michelle me decía, no, el libro hay que leerlo de esta manera. Entonces, uno parte leyendo todos los capítulos donde no hay comparaciones de lo bayesiano con métodos frecuentistas, porque los métodos frecuentistas, y ahí uno se convence, uno usa cuestiones con densidades de probabilidad y es muy complejo manejar los conjuntos null y qué sé yo. Entonces uno lo lee primero las partes así, pero esas partes están escritas con sigma álgebra. Cuando uno empieza a leer y empieza a entender la heurística, y uno parte con la heurística. Después, no sé, más libros, a lo mejor cosas que hizo Jean-Pierre Florence cuando hacía cosas en econometría, pero no sé qué tanto. Pero no hay un campo, o sea, hay un desafío de que podamos hacer esto, y yo creo que un desafío general de la formación de los estadísticos, de que por lo menos tengan alguna experiencia en modelamiento estructural. ¿Ya? Hoy día nosotros mismos, yo lo puedo decir bueno, no pueden criticar mis colegas, pero con conocimiento de causa nosotros no tenemos ningún curso formal de los obligatorios donde nuestros estudiantes aprendan modelamiento estructural, ninguno. Entonces es un desafío. Y códigos en R y cosas menos. Tal vez yo creo que uno podría buscar, sí, y eso sería una buena idea, como una primera aproximación. A lo mejor deben haber algunos códigos, supongo, de los que hacen las decomposiciones markovianas, pero no lo sé. Eso puedo decir. O sea, sí nos gustaría tener más energía y tiempo para poder escribir cosas, pero no da el día nomás. Bueno, ahí Danilo dejó el link por lo menos la portada del libro, del Bayesian Statistics. Y yo también les dejé estaba buscando el libro, que yo lo tengo, no sé dónde está, el Causality and Causal Modeling in the Social Sciences. Es el último libro de Federica Rousseau y hay harta información de eso. Y bueno, para agregar, bueno, ahí Esteban dice que los leyó, los papers, pero lo que yo he leído, Michel Mouchard explica bien en el primer paper que hay en la página, de los modelos estructurales y todas esas cosas. Entonces, eso. No sé pero si es un alguien... desafío, o sea, Sí. son cosas que hay que ir, o sea, también la intención del curso es como mostrar que hay otras vetas, otras perspectivas que necesitan juntar gente, discutir, retomar temas que pueden parecer cerrados. Esa es la intención de haber hecho, de estar haciendo este cursillo, de mostrar que esta cosa, hay otras maneras de pensar nomás. Eso. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o aportar, hacer consultas, no sé. Si no para Si no dejarlo, descansamos y continuamos mañana. si no descansamos, no sé, profe Vidal, Descansamos, no decir, pero... el bayesiano infiltrado que hay aquí metido. No sé. ¿No? Bien, entonces, bueno, igual que todos los días vamos a subir o vamos a avisar cuando esté el video en YouTube, en el canal. En la página vamos subiendo las láminas apenas estén listas y los papers que el profesor San Martín aquí va citando, va mostrando. Así que eso. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos mañana. Que estén muy bien. ¿Listo? Chao, muchas Cuídense. gracias por el tiempo. Chao, chao.